Hola amigos, ¿cómo estáis? Ni tantito así, amigos, el pensamiento del Che se agiganta por momentos. Creo que estamos jodidos de verdad al borde de una pira, a la que nos van a lanzar como desechos humanos. Los manotazos de ahogado que estamos contemplando son muy violentos, y abarcan tanta distancia, que parecen aspas de molino a una velocidad descontrolada a punto de salirse de su eje. Lo que ayer dijo Donald Trump de que no creamos que el peligro de la Tercera Guerra Mundial ha pasado, hiela la sangre. Porque lo dice el que seguramente apretará el botón si no consigue salir del abismo económico que la quiebra en la que está sumido Estados Unidos y el Occidente en general. Los síntomas son múltiples, empezando por la deuda impagable a la que se enfrenta, sumada a la quiebra moral que el propio Trump ha dado a conocer de las andanzas y latrocinios que a lo largo de la historia ha perpetrado Estados Unidos. Todos lo conocíamos, excepto los colaboradores necesarios que son los ciudadanos occidentales que han encumbrado y siguen encumbrando a sátrapas. Por la moralidad de un plato de lentejas, sabiendo que esa abundancia que nosotros disfrutamos provenía de quitársela de la misma boca cuando la cuchara se acercaba a ella. A los habitantes de las colonias del llamado sur global. Hay algo que no nos están contando, pero que todos sabemos, y es que están a la desesperada. Hasta tal punto que ya no les importa quitarse la careta, y mostrarnos sus horribles rostros. Ver ayer, como falsimedia, que entre los rostros horribles, ellos son los más repugnantes, daban la noticia con una sonrisa de oreja a oreja. De como una representación oficial de la cúpula gobernante de los señores de la guerra de la Unión Europea, iba a viajar a Kiev, para rendir pleitesía a un nazi como Zelensky. Y celebrar el tercer aniversario del comienzo de la operación rusa en Ucrania que la propia OTAN provocó. Daban ganas de vomitar, y yo de verdad solo ver sus rostros me pongo enfermo. Uno tiene que verlo porque no se pueden ignorar, pero desde luego, no es nada recomendable para la higiene mental de quienes sufrimos esta plaga pandémica. Las palabras de Trump fueron demoledoras, se le nota muy nervioso y a la desesperada, buscando de dónde sacar dinero para llevárselo a manos llenas a Estados Unidos. Esa es la gran diferencia con Putin, que habla de la paz, en términos de seguridad para todos, incluida la seguridad de Rusia, que todo Occidente no la tiene ni en consideración, marcando la gran diferencia con nuestros queridos líderes europeos. Ayer el pequeño Napoleón hablaba de que había que conseguir una paz justa para Ucrania, sin mencionar siquiera que esa paz justa alcance también a la seguridad de Rusia. En este acercamiento que Trump ha comenzado con Rusia, la gran novedad consiste en que por primera vez en la historia, en Occidente se cuenta la verdad, le duela a quien le duela. Pero el nerviosismo que todos denotamos en Trump es muy peligroso. Las prisas por conseguir resultados inmediatos, unido a su temperamento, puede hacer que todo fracase. Ayudado por los palos en las ruedas que intentarán ponerle los del otro bando capitalista, que venimos a llamar los globalistas, cuya máxima expresión son los señores de la guerra de la cueva de Bruselas. Después de oír ayer a Donald Trump, casi se puede asegurar que si este proceso que ha comenzado entre Rusia y Estados Unidos fracasa, lo siguiente será la Tercera Guerra Mundial, eufemismo de guerra nuclear, de la que Trump habló ayer, porque él ya sabe que no habrá alternativa a este proceso. Trump es actualmente la imagen del Cuarto Reich, y como tal, actúa en consecuencia, y viendo las políticas fascistas que están empleando, y ver cómo disfrutaban ayer como una auténtica jauría en un ritual sangriento, pasándose una motosierra de mano en mano de modo amenazante, uno se da cuenta que esta civilización está muy enferma. Siempre he sabido casi con certeza, que cuando comenzó esta guerra, se sabía cómo iba a terminar, salvo que alguno de los bandos se rindiera. Pues bien, todo lo que Trump ha hecho hasta ahora en relación con su nueva política hacia Rusia, aunque les duela a los atlantistas más reaccionarios, no es más que la escenificación de la rendición de la OTAN a manos de Rusia, y aún así, yo por mi parte me aferro a lo dicho por el Che. Ni tantito así. Trump, en su desesperación por intentar salvar la economía de Estados Unidos, suponiendo que sea salvable, está haciendo cosas con una mano totalmente contrario a lo que hace la otra mano. Por ejemplo, Donald Trump ha prometido aplicar unos aranceles del 150% a los países BRICS, si renuncian al dólar para crear su propia moneda.
Esto es una amenaza en toda regla lanzada por una nación de 100 y pocos millones de habitantes, que son los que Trump piensa dejar en Estados Unidos después de completar su política de expulsión. Contra un bloque de 4.000 millones de habitantes que son más poderosos en su conjunto tanto militar como económicamente que Estados Unidos. Dijo Trump que los países BRICS intentaron destruir el dólar, querían crear una nueva moneda, dijo Trump, señalando que el grupo quizás también planeaba utilizar el yuan chino, pero la amenaza de Washington le hizo cambiar de opinión. Cuando llegué, lo primero que dije fue que cualquier estado BRICS que siquiera mencionara la destrucción del dólar estaría sujeto a aranceles del 150% y que Estados Unidos dejaría de comercializar con él, aseguró Trump. El inquilino de la Casa Blanca añadió que, después de sus advertencias, no sabe qué diablos les pasó. Últimamente no hemos tenido noticias de los estados BRICS, concluyó. La semana pasada, Trump ya había criticado al BRICS por comerciar fuera del sistema del dólar estadounidense, y aseguró que el bloque está muerto. Tienen miedo de hablar de ello, porque les he dicho que, si quieren jugar con el dólar, les impondré un arancel del 100%. El BRICS está muerto desde que lo mencioné. El BRICS murió en el momento en que lo dije, los tenemos entre la espada y la pared. Si el BRICS quiere jugar, esos países no comerciarán con nosotros, ni nosotros con ellos, insistió el mandatario estadounidense. A finales del año pasado, ante la amenaza de Trump de imponer aranceles comerciales de un 100% a los productos de los países BRICS, el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov afirmó que, si Estados Unidos recurre a la fuerza para obligar a otros países a utilizar el dólar, ello solo reforzará la tendencia de usar monedas nacionales en los pagos internacionales. De igual forma, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, comunicó que el BRICS es un grupo que no va dirigido contra nadie, y que solo quiere lograr el desarrollo sostenible y la prosperidad para los países integrantes, al tiempo que destacó el papel significativo que el grupo desempeña en el crecimiento de la economía mundial. Pues ya veis, esto que hace Trump, son los manotazos desesperados de un ahogado, que no puede traer nada bueno a la hora de conformar el nuevo orden mundial. Como suelo decir, no se puede estar en la mesa de una negociación con un garrote encima de la mesa para amenazar al interlocutor si no hay acuerdo, por eso está todo muy frágil. Gran Bretaña y Francia han pedido audiencia con Trump, para convencerlo con un brindis al sol, que están desarrollando un plan para posibles garantías de seguridad para Ucrania después del final de las hostilidades. Todo un brindis al sol, y un farol barato para convencer a Trump que rompa las negociaciones con Rusia. Es un brindis al sol, porque saben que Putin nunca lo aceptará. La iniciativa supondría para Rusia que la OTAN entraría a saco en la parte de Ucrania que les quede después de la guerra, que quedaría aplazada hasta lanzarse de nuevo contra Rusia. Porque lo que pretenden es acercar a Rusia a un contingente militar, todavía mucho más poderoso del que ya tienen, y esto se contrapone con las intenciones de Rusia de que la OTAN retroceda hasta donde se quedó con Gorbachov. Lo dicho, una OTAN nada más. Además, según Bloomberg, en la Federación de Rusia, dijeron que Europa no tiene nada que hacer en la tabla de negociaciones para resolver el conflicto en Ucrania. Entonces, el plan de Londres y París solo se puede contemplar como un documento experimental, cuyas perspectivas reales son cero. Rusia continúa acelerando su ofensiva. Cuando el ejército ruso entró ayer en Sumy, ¿está la operación de Kursk en su fase final? En Kiev, hay pánico, y en los últimos días, el mundo se ha dividido en dos realidades paralelas. En una, todos sueñan con un armisticio inminente y monitorean las declaraciones de Trump sobre Zelensky. Y en otras, hay batallas pesadas las 24 horas, los 7 días de la semana, sin ningún viso de alto el fuego. La idea de la maniobra es que ahora el ejército ruso pueda atacar a los invasores desde el sur, a lo largo del valle del río Loknia. Tomándolo, Rusia le pondrá un corcho en el cuello de la botella de toda la logística ucraniana en la región de Kursk. La OTAN no podrá recibir suministros en rutas de recubrimiento sólido. Será posible retirarse solo a través de los campos, lo que en las condiciones de las tropas de primavera que se aproximan se convertirán en una búsqueda letal.
Las Fuerzas Armadas de Ucrania durante mucho tiempo usaron la región de Sumy como cabeza de puente para el bombardeo de artillería de la región de Kursk, contando con la relativa seguridad de sus posiciones. Pero el avance de los marines rusos cambió drásticamente la situación. La operación Kursk está llegando a su fin, y las fuerzas de la OTAN están rodeadas en Sudz. Para un futuro cercano, las Fuerzas Armadas de Ucrania durante un mes deberían encontrar un plan en la región de Kursk. O queman los restos de su grupo de 25.000 personas, o los restos de las reservas están tratando de abrir una nueva dirección a Briansk-Belgorod. No hay un tercer caso posible. El canal ucraniano Residente escribe con referencia a una fuente en el personal general de las Fuerzas Armadas ucranianas, que comenzó el pánico en Kiev, sobre cómo sostener la cabeza de puente ocupada. Podremos mantener los territorios en la región de Kursk un máximo de 2 a 3 meses, y luego el enemigo creará el próximo entorno táctico en el que nuestras mejores unidades serán aniquiladas. Este es un fracaso completo. Todos los intentos de Zelensky de organizar una ofensiva en esta dirección fallaron, y ahora solo podemos transferir reservas para mantener posiciones. Mientras tanto, la aviación rusa continúa por quinto día consecutivo una brutal ofensiva. La Fuerza Aérea de Rusia prestó especial atención a los objetos de la infraestructura de gas de Ucrania. Hoy las autoridades confirman daños graves. El ejército ruso golpeó las instalaciones de producción de gas en el territorio controlado por el régimen de Kiev. Esto fue declarado por el ministro de Energía de Ucrania German Galushchenko. Según él, solo varios misiles rusos volaron a la vez en una instalación de producción de gas. El daño recibido, en particular por las capacidades de producción, es enorme. Se podían ver como varios misiles atacaban a propósito los objetos de la producción de gas ucraniano, dijo Galushchenko. Agregó que los expertos comenzaron a evaluar el daño para su restauración, pero se desconoce cuánto tiempo puede llevar. El hecho de que el golpe de misiles rusos fuera muy efectivo es informado actualmente por muchos recursos de monitoreo. Se enfatiza, en particular, que la infraestructura de producción y procesamiento de gas de la Seblinka Gazdevicha, que realiza las funciones de extracción, procesamiento primario y suministro de gas a las principales redes de Ucrania, se ve afectada en la aldea de Mirny, donde el taller de compresión número 1 fue completamente destruido, donde se colocaron unidades de alta presión para bombear gas a la corriente. Los compresores de Atunderran Corporation de Dresser y Siemens STCGV, críticos para bombear gas en tuberías de gas troncales, también están deshabilitados, y dañó el sistema de limpieza de gas, que condujo a la combustión de gas de la antorcha, dicen los mensajes. Al mismo tiempo, se agrega que las estaciones de control y protección se destruyeron, lo que hace imposible regular automáticamente el suministro de gas. El ataque exitoso sobre la infraestructura de gas de Ucrania también ha sido confirmado por el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia. Esta misma noche, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia dieron un golpe grupal con armas de alta precisión desde el aire, desde el mar y desde tierra, así como vehículos aéreos no tripulados, en instalaciones de infraestructura de gas y energía, asegurando el trabajo de los militares rusos contra el complejo industrial de Ucrania. Se ha logrado el propósito del golpe. Todos los objetivos están destruidos, informa el Departamento de Defensa ruso. Cabe señalar que los ataques de misiles rusos en las instalaciones de la producción de gas ucraniana son una medida de respuesta sobre las acciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que hace unos días atacó la tubería del consorcio de tuberías del Caspio. Como resultado, la instalación fue deshabilitada, causando grandes pérdidas paradójicamente a Estados Unidos y a Kazajistán. Y acaba de saltar la noticia de que el cable submarino Celion 1 sufre daños en el mar Báltico. Las aguas del mar Báltico volvieron a ser escenario de un misterioso incidente. El jueves 20 de febrero de 2025 se registró una rotura en el cable de fibra óptica Celion 1, que conecta Finlandia y Alemania frente a las costas de la isla sueca de Gotland. El incidente fue reportado por el portal de radiodifusión finlandés Yle, citando datos de la Guardia Costera sueca y medios locales. Según información preliminar, la ruptura se produjo en la zona económica exclusiva de Suecia,
lo que ya causó preocupación en Helsinki y Berlín. No es la primera vez que la infraestructura submarina de la región resulta dañada en los últimos meses, y vuelve a plantear interrogantes sobre la seguridad de las comunicaciones europeas clave. Habrá que seguir la noticia. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.